Bien, vamos a estudiar rodamiento sin deslizar. La práctica de pivot va de unos discos, los cuales ustedes van a soltar en el video y van a medir qué distancia recorren y también el ángulo de inclinación de esta plataforma. Aquí hay unas ecuaciones que vamos a usar, ahorita les digo cómo se usan. ¿Listo? Vamos acá. En primer lugar, ¿de dónde se obtienen las ecuaciones? La primera, por ejemplo, puedo hacer una sumatoria de torques. ¿Alrededor de qué punto? De este punto cero, ¿sí? Del punto central. ¿Qué fuerzas están haciendo torque para que esto ruede? La fuerza que hace torque es FRS, que es una fuerza de fricción estática. Esa es la que pongo aquí. Cuando lo multiplico por R, obtengo el torque. Y eso lo igualo a I por alfa. Por otro lado, tengo la sumatoria de fuerzas, pero horizontales, o más bien paralelas, a esta rampa. ¿Cómo hago esa sumatoria de fuerzas? Más bien, o cómo analizo esto. Descompongo la fuerza gravitacional. Recuerden que la componente que apunta hacia acá sería mg seno de teta, seno de beta en este caso. Eso es lo que lo pongo aquí. Menos FRS, ¿por qué menos? Porque la fuerza de fricción estática siempre apunta hacia el otro lado, ¿listo? Al lado opuesto hacia donde esto rueda. Y esto es igual a masa por aceleración. Ahora, ¿yo cómo relaciono o la relación de rodar sin deslizar qué me dice? Me dice que la aceleración tangencial de un punto material de la rueda es igual a la aceleración de traslación. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque hay una ligadura. Recuerden que por aquí, por ejemplo, el arco, este arco, digamos, que voy a llamarlo S, es igual a el radio por el ángulo. Pero si yo derivo dos veces, ¿qué es esto? Pues esto es la aceleración tangencial, que es igual al radio por alfa. Pero la aceleración tangencial, como este, digamos, este arco que está por aquí, es la misma longitud de desplazamiento que esta rueda tiene hacia acá, pues esto es igual a la aceleración traslacional. ¿Listo? Que es lo que he escrito en la ecuación que está aquí arriba, en esta. Perfecto. ¿Qué cosas ahora necesito? Necesito relacionar esa fuerza, ¿cierto? Esa aceleración traslacional con la aceleración angular. Bueno, y además también necesito deshacerme de FRS. ¿De dónde me deshago de FRS? Me deshago con esta ecuación de FRS. Por aquí despejé usando 1, ¿cierto? Y ahora sí la inserto en la ecuación 2. La he insertado aquí, pero además, ¿qué he hecho? He multiplicado por R arriba y abajo. Si es así, arriba que identifico, pues identifico que esto es A. Ustedes pueden hacerlo de otra forma, de pronto aquí me compliqué, pero bueno, una vez ya identifico A, la sustituyo. ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar A. ¿Listo? Una vez yo despejo A, obtengo esta relación en donde si yo multiplico arriba y abajo por M, aquí, lo que puedo hacer es despejar M y obtener esto. Finalmente, llamo a esto que está aquí abajo K y este es el resultado final. Es una de las ecuaciones que obtienen en la guía. Para que se mantenga la relación de rodar sin deslizar, es necesario ver cuál es la condición. ¿Qué condición? Pues la condición de rodar sin deslizar se obtiene a partir de esta inecuación. Recuerden que la fuerza de fricción estática cumple esta inecuación donde μ sub s es el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. De aquí, nosotros sabemos que la normal es mg coseno de beta. ¿Qué es FRS? Pues lo puedo obtener de esta ecuación de aquí. Despejo FRS y despejando obtengo esto. Identifico las masas, la masa y la masa se cancelaría, pero también debo identificar que es A. A lo había obtenido antes, ¿no? De aquí. Así que sustituyo esta A y lo que me queda es esto. Esta ecuación que tengo aquí abajo.
Si ustedes notan, cuando sustituyo obtengo también G, pero que aparece en todos los lados, la cual puedo cancelar, por eso la he cancelado. Una vez puedo factorizar seno de beta y me queda esta cosa en paréntesis, la cual puedo hacerle un poco de álgebra y llevarla a la expresión que puse aquí arriba. Claro, seno de beta sobre coseno de beta, porque este lo paso a dividir, me da tangente de beta. Y ahora esta expresión, la cual es la misma que está en paréntesis, la puedo pasar al otro lado. Este pasa a multiplicar y este k solito pasa a dividir a mu sub s. Y esa es la condición para rodar sin deslizar. Ahora sí, ¿qué otra cosa puedo hacer? Va a ser útil despejar k en términos de la aceleración. ¿Listo? Va a ser bastante útil porque K tiene que ver mucho con la geometría de la distribución de masa. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes ven, ustedes van a tener varios casos. Van a tener digamos, un círculo, pero cuya masa no está correctamente distribuida. Hay uno que va a tener como masa por aquí, hay otros que van a tener agua adentro, hay otros que van a tener otras cosas. Entonces es importante tener en cuenta eso, que K, porque recuerden que es I o qué forma tiene el momento de inercia. Tiene usualmente un factor numérico, que voy a llamarlo, qué sé yo, sí, cita, por ahora, un factor numérico, pero siempre multiplicado por la masa del disco, por el radio del disco, ¿cierto? Y si ustedes dividen a ambos lados entre m r cuadrado y entre m r cuadrado, queda este factor numérico. Y este factor numérico, bueno, que aquí en principio ya me cita por la desesperación, es lo que ustedes están llamando K acá arriba. ¿Listo? Porque esto se cancela. ¿Qué información me está dando este K? Pues de cómo se distribuye la masa en el círculo. Y eso es importante a la hora de determinar la aceleración. Listo. Aquí he despejado K. Es importante que miren cómo depende de la aceleración. ¿Listo? Del inverso. Y así puedo determinar esta constante K, que es un factor, otra vez repito, que ve cómo se distribuye la masa. ¿Cómo determino la aceleración? Si ustedes se van acá, aquí hice un análisis cinemático breve. Recuerden esta ecuación, pueden partir de aquí. X final es igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Si ustedes despejan esto, xf menos x sub 0, obtienen la distancia. ¿Qué otra cosa tienen? Recuerden que esto parte del reposo, así que b sub 0 es 0. Y pues nada, del otro lado no tengo nada más. La distancia que es la distancia que se desplazó, ¿cierto? El disco rodando. Así que de aquí pueden despejar la aceleración. Es decir, que para determinar la aceleración solo necesitan ver qué distancia recorrió y en qué tiempo recorrió esa distancia al cuadrado, ¿cierto? Esa es una de las ecuaciones que vamos a usar también. ¿Qué otro análisis breve puedo hacer? Eh, Puedo hacer este análisis en donde t es igual a raíz cuadrada de esto. ¿Por qué? Pues porque si ustedes despejan de aquí la t, ¿cierto? T pasa al otro lado, a t cuadrado. A pasa a dividir, pero yo sé que a es esto, ¿cierto? Es decir, que aquí de una vez veo cómo se relaciona el tiempo con cosas que yo conozco de manera experimental con K. ¿Para qué me va a servir el tiempo? ¿Cierto? ¿Para qué me va a servir el tiempo? Porque resulta, ahora sí que el laboratorio tiene que ver con clasificar objetos de acuerdo a qué tan rápido llegan al final de la rampa. Bien, ahora qué herramientas tenemos. Tenemos una herramienta que nos sirve para medir el ángulo beta. Entonces, el ángulo beta será importante, así que pues nada, vamos a ver cuánto es. Para este experimento recuerden que para mí es full disk y son casi que 14 grados, ¿listo? Desde acá puse la escuadra aquí en el filo de la rampa. Entonces guardemos, yo lo voy a guardar en mis notas. Beta es igual a 14 grados. Ahora lo quito para que no me estorbe y posiciono la regla. Yo aquí ya la tengo, así que
¿Cómo van a posicionar esa regla? Fíjense en que el tope, digamos, superior, perdón, el del lado derecho, está tocando el cero de la regla. Y ahí cuadré el tiempo. ¿Listo? Lo puse en ceros. Después de eso, tratan de ver siempre, cojan de referencia siempre la misma distancia. Yo en este caso voy a tomar como referencia la distancia 80 centímetros. ¿Listo? Entonces yo voy a registrar esa distancia como si fuese, digamos, una referencia. Y tengan en cuenta, este es full disk, es decir, disco lleno es 0.80. ¿Listo? Metros. ¿Cuánto tiempo le tomaría recorrer ese tiempo? Vamos a ver. Rayos, me pasé. Vamos a ver por aquí. Más o menos. Creo que es el fotograma donde alcanza 80. Listo, ahí es. Fue 0.9 segundos. 0.9 segundos. Listo. ¿Cómo calculo la aceleración? Pues change column fórmula es distancia. Bueno, perdón, dos veces la distancia. Creo que es lo que puse aquí. Sí. Por 2 dividido entre el tiempo al cuadrado. Listo, esta es la aceleración 1.97. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Voy a ver qué sucede con otros. Voy a darle change. Eh, Quiero llenar el primero, disco sin lados. Entonces disk without sides, load y cuadren su regla, sí. Parece que aquí coincide, pero no coincide con el cero, así que tengo que desplazarla para arriba. Listo. Aquí veo en qué fotograma esto se despega, que es en este. Cuadro el cero y otra vez espero a que llegue a 80. Listo. Por aquí, más o menos en este fotograma es 1.142. 8. Perfecto. Ya tengo la aceleración y ustedes hacen eso para todos. ¿Listo? Y ahí van viendo los tiempos. Em, Listo, aquí me pide que realice los cálculos de aceleración, ya los hice. Y me dice que clasifique el orden de llegada. ¿Cómo pueden clasificar el orden de llegada? De acuerdo al tiempo, ¿no? Que se demoró el objeto en llegar. Entonces van aquí clasificando los objetos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así. Y por acá me dice que cree una regla que pueda usarse para explicar el orden de clasificación de la aceleración de estos objetos. Em, bueno, para encontrar digamos, esa regla de aceleración, por eso yo recurrí a esta ecuación de aquí abajo, donde yo relaciono también t con la aceleración, pero a su vez recuerden que la aceleración es esto, ¿cierto? Así que yo puedo ver que t depende de varias cosas fijas. Entre esas, yo que fijo o que tengo fijo, tengo d, tengo seno de beta, g, y lo único que no es fijo es esto, ¿cierto? K, que recuerden depende de la distribución de masa de los objetos. Así que de pronto, si varía K, el tiempo de llegada varía. ¿Listo? Esa es una regla que ustedes pueden usar para determinar el orden de llegada de los objetos. ¿Sí? Entonces por allí hay una posible respuesta para el 3. Después me dice que calcule el momento de inercia de un aro, sabiendo que la masa del aro es esta. Hallé la aceleración teórica mediante la ecuación tal. Ahora, para calcular, por ejemplo, el radio del aro, pues ustedes lo único que tendrían que hacer es pararse aquí, coger, por ejemplo, este y ver cuál es su radio. Entonces voy aquí y yo veo que tiene un radio de 16, casi, de 16 centímetros. Así que,
Nada, solo sería multiplicar change column fórmula. Listo, tengo este momento de inercia. Y la aceleración teórica mediante la ecuación 2, que es esta. Listo. Pues ya la calculan usando esa ecuación. No la voy a hacer. Y después me dice calcule la aceleración, el error porcentual entre la aceleración teórica, la que obtienen aquí, y la aceleración experimental obtenida para el aro. Ustedes pues aquí van a tener una aceleración, ustedes me dicen cuál es, y ya. Ahora, yo sé que aquí surge una confusión de que por qué le llamo aceleración teórica si igual la calculé haciendo cálculos, ¿cierto? No, lo que pasa es que aquí la aceleración se obtiene de una manera un tanto diferente, ¿cierto? La aceleración se obtiene a partir de la cinemática, perdón, de la dinámica rotacional, ¿listo? Que es diferente. En cambio acá obtenemos la aceleración usando parámetros dinámicos, únicamente la distancia y el tiempo. ¿Qué diferencia hay? La verdad, la palabra teórico uno la escoge a conveniencia dependiendo de qué es lo que uno quiere calcular. Por ejemplo, em, para nosotros la teoría nueva es esta, listo, dinámica rotacional. Y lo que ya conocemos es esto. Lo que ya conocemos, como, pues ya porque hemos trabajado cinemática, es este modelito de aquí. Así que, pues por eso nosotros escogemos que este sea el modelo teórico. Este ya ha sido comprobado y ya podemos llamarle experimental. Yo sé que es muy burdo la forma en la que lo digo, pero es así. Esa es la diferencia entre un resultado que uno dice que obtiene experimentalmente, aunque uno sepa que está usando una ecuación, y uno que está usando de manera teórica. En este caso, pues digamos, no hay una diferencia muy clara porque todo lo que uno midió aquí es medido gracias a, digamos, está uno usando una ecuación donde todo está medido. Esta es la nueva teoría. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa sobre el análisis cualitativo? Tienen que ver que hay un objeto que no desliza. En particular, si ustedes van aquí y van a Frozen Disk y le dan Load, se van a encontrar con un objeto que está hecho de hielo. Pueden otra vez ver en qué momento empieza a desplazarse, pero no se desliza. Pero se desliza, perdón. ¿Cómo lo pueden ver? Pues porque la florecita ni siquiera se mueve. Esto no da vueltas. Porque el ángulo... bueno, perdón. Sam es un estudiante de clase de física, afirma que la masa de los objetos determina la aceleración. Use la evidencia de este conjunto de videos para respaldar o refutar esa afirmación. Entonces ya se dieron cuenta que en el caso de los objetos que ruedan sin deslizar, la masa no tiene que ver, la verdad. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir o acabé de decir por aquí. ¿Listo? Que la aceleración de qué depende. Depende de todo esto y del parámetro k. Pero si ustedes recuerdan otra vez, y depende de mr cuadrado, es decir, que eso se cancelaría. Y el factor que está aquí es un factor numérico que me dice cómo está distribuida la masa. Y ahora me dice por qué el ángulo de inclinación no debe ser tan grande. ¿Qué pasa si supera este límite? Eh, pues que rueda deslizando. Eso es básicamente lo que deben poner. Me deben decir por qué rodaría deslizando si supera este límite. Y me dice ahora de acuerdo al factor K, cuál debería tardar más tiempo y cuándo menos. Bueno, ustedes ya van a ver con el factor K. Pueden usar esta ecuación que yo les puse acá para ver cuál es el que debe tardar más o el que debe tardar menos. ¿Cierto? De acuerdo al K. ¿Cómo determinan este K? Pues lo pueden determinar a través de esta ecuación. Y listo, eso es todo muchachos. El laboratorio estaba un poco abstracto, así que yo creí que merecía este video largo. Espero lo vean. Chao.